alumnos de quinto año de secundaria. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. En esta semana que viene ya les voy a ir presentando, subiendo las notas. Tengan un poquito de paciencia, por favor. Tengan un poquito de paciencia. Es bueno tener paciencia. No podemos ir aceleradamente, sino caminando, ¿sí? Felicito a los alumnos que siempre suben en forma puntual y responsablemente sus trabajitos. Muy bien, los felicito. Eso para mí ya voy a ponerles una nota de concepto, porque hay chicos muy responsables y muy puntuales. Eso vale. Hay algunos que están demorando, aunque tardecito, pero lo están presentando. Más vale tarde que temprano, dice un dicho, ¿no? Entonces, también mis felicitaciones. Hay algunos alumnos y alumnas que no sé, de repente se han retirado, no sé absolutamente nada, como por ejemplo, Borja, no sé, en mi curso, en mi área, brilla por su ausencia, como por ejemplo Montesa, no sé, ha presentado una sola vez nada más durante este trimestre, el trimestre pasado. Bu Guerra algunas veces presenta, algunas otras veces no presenta, algunas veces lo hace en forma puntual, algunas otras veces lo hace en forma, digamos, tardanza, pero lo presenta. Pero ¿qué pasa con el resto de mis alumnos y alumnas? Comuníquenme, por favor, o por lo menos al su profesor tutor, es el profesor Calle, creo. Alimentenlo al profesor Calle para que el profesor Calle también me alimente, pues si me diga, el alumno o la alumna fulana tal se ha trasladado de colegio, listo. El alumno fulano de tal o la alumna fulana de tal se encuentra mal de salud, listo. El alumno fulano de tal y fulana de tal carece de esos medios de internet, listo, pero yo tengo que tener conocimiento, por favor. Mis queridos alumnos, el resto de los alumnos saben conscientemente que están trabajando en forma puntual y los felicito. ¿Sí? Aunque no dice que con esta educación virtual no tenemos por qué felicitar a los alumnos, sino exigir. Yo los felicito. Yo los felicito y al mismo tiempo tengo que exigir también a mis alumnos que sigan trabajando y subiendo puntual y responsablemente. Muy bien, tenemos aquí, por ejemplo, el quinto año. Muy bien, Alfaro. Muy bien, a Camargo. Muy bien, por ejemplo, a García Martínez. Muy bien, por ejemplo, a Aro Peña. Muy bien, a Huamán. Muy bien, a León. Muy bien, a Matos. Muy bien, Murgia, caramba, todo ese grupito. Murgia. Tenemos, por ejemplo, a Olivo, a Osorio, a Paulino, muy bien. ¿Ah? Pero Osorio no me ha presentado lo de ayer, de la clase pasada. Paulino, muy bien. Rea Rodríguez, Cintia, muy bien. Rea Rodríguez, Cristina, también está muy bien. Rodríguez Quirós, muy bien. Santiago Mía, caramba, antes lo estaba presentando tarde, ahora todo puntual. Hace ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas, 7 semanas, puntualmente está presentando. Y así sucesivamente. Susaníbal, muy bien, puntual. Vázquez Aranguri, muy bien, puntual, etcétera, etcétera. Los felicito. Vale. Nos vamos ahora al tema.
Algunas veces yo agarro y en la hora de recreo veía a algunos alumnos en la tribuna del colegio, en la hora de recreo, solito, sentado, solito. Yo me acerco y le digo, ¿tú no tienes amigos, hijito? Sí tengo, profesor. ¿Y por qué estás solo? ¿Por qué? ¿Qué problemas tienes? ¿O estás enfermito? No, profesor, no se quieren reunir conmigo. Yo quiero reunirme con ellos y ellos no me dan la oportunidad para reunirme. ¡Ay, caramba! El ser humano es sociable. Por principio, no puede vivir solo. Tiene que vivir en comunidad. Tiene que vivir en sociedad. Tiene que vivir en grupo. ¿Para qué? Para intercambiar ideas, para agarrar y dialogar, para planificar, para elaborar proyectos de vida. Todas esas cuestiones lo tiene que hacer. A eso, una de ellas podríamos agarrar y decir, tiene que convivir. No puede estar solo. Tiene que conversar, tiene que charlar, tiene que... Eso ya yo les he dicho 50,000 veces. Tiene que convivir y participar. Participar. ¿Qué hacemos cuando está en el grupo y nunca participa? Nunca pregunta, nunca interviene, nunca. Entonces, el sujeto, la persona, el individuo, por naturaleza, es sociable y dentro de esa sociedad tiene que participar. ¿Me has entendido? ¿Sí? Conflicto y convivencia. En ese grupo también hay conflictos dentro de la convivencia. Conflicto, ¿qué diablo es el conflicto? Alumnos de quinto y secundaria, ¿cómo no van a saber definir lo que es el conflicto? ¿Ah? El conflicto, ¿qué viene a ser? León, el conflicto, ¿qué viene a ser? Mi querido amigo Vázquez Aranguy, ¿qué cosa viene a ser un conflicto? Gelimer, ¿qué cosa viene a ser un conflicto? Este chiquitín, Gelimer García Silva, ¿qué viene a ser un conflicto, hijo? ¿Qué viene a ser un conflicto, Paulino? Ya definieron a los que he mencionado. Es una situación de desarrollo irresuelto. El conflicto es una situación de desarrollo que no se ha resuelto el problema entre dos o más personas por diversos motivos o por diversas razones. Hay un problema, pero no se ha resuelto, pues, entre ese grupo A o grupo B, o entre ese individuo, su sujeto A, y el sujeto B. Ese es el conflicto. Profesor. Convivencia. ¿Qué diablo es la convivencia? Cuando decimos entre chismecitos y chismecitos, oye, fulano de tal, con fulano de tal ya están conviviendo. No te creo. Sí, ya están conviviendo. Ay, Dios mío, no te creo. Es vivir con otros u otras personas. Es vivir con otros y otras personas. O vivir juntos dos o más personas. O vivir juntos dos o más personas. Esa es la convivencia. Otras veces en el mercado se encuentran dos fulanas, mujeres. Agarran y dicen, oye, te cuento, chisme. A ver, fulano de tal ya está conviviendo con fulana de tal.
No te creo. Sí, por Dios. A ver, cuando vaya al barrio, voy a prestar atención, pero con gran disimulo. Me voy a hacer la loca. Yo no sé nada. Tú no me has contado nada, por si acaso. Tú no me has dicho nada. Ahí está. Esa es la convivencia, pues. Vivir juntos dos o más personas. Y democracia y convivencia social. ¿Qué cosa viene a ser la democracia? Ya les he dicho 50.000 veces, tan solamente tomando como base esto, tendríamos que modernizarlos, tenemos que actualizarlos. Y esto nace pues en Grecia, la democracia, los filósofos socráticos y sobre todo los Sócrates, Platón y Aristóteles, y sobre todo Aristóteles, dijo lo siguiente: democracia es el gobierno del pueblo, con el pueblo y para el pueblo. Esa es la democracia. Y podemos adaptarlo a nuestra actualidad. ¿Qué cosa es la democracia? Es la participación del pueblo para elegir a sus autoridades a través del sufragio universal, autoridades municipales, autoridades regionales, autoridades del poder ejecutivo y el poder legislativo, por una duración de, estamos encargándoles esa función por 4 años. ¿A quiénes? A los alcaldes, y a quienes, a los gobernadores regionales, y por 5 años al poder ejecutivo y al poder legislativo. Y punto. Ya está. Esa es la democracia. Es el gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Pero aquí, más es para ellos y casi nada para el pueblo ni con el pueblo, etc. Ya se vienen las elecciones el próximo año, en el mes de abril, si no me equivoco. Ya se aprobó en el Poder Ejecutivo el presupuesto. Ahora lo están discutiendo en el Parlamento. Discusión, ¿ya ves? Enfrentamientos. Esto siempre se da. Retos para la convivencia democrática. ¿Qué retos existen para convivir democráticamente? La democracia tiene, la convivencia democrática tiene sus fortalezas y sus debilidades. Tiene su foda. No solamente esta cuestión de foda podemos aplicar entre los seres humanos, también entre los elementos, entre las cosas, entre los bienes. Se puede aplicar haciendo uso de los bienes y servicios. Ya hemos dicho, ya foda, ¿qué cosa viene a ser? Yo 50.000 veces les he dicho en el colegio. Fortalezas. Vamos a ver aquí, la democracia es el gobierno del pueblo, con el pueblo y para el pueblo. Tiene sus retos, la convivencia democrática, tiene sus retos. La convivencia democrática tiene sus fortalezas y sus debilidades. Y puede tener, ustedes ya van a agarrar y van a tener que, sus oportunidades. Van a tener que agarrar y crear cuáles son sus oportunidades. Y cuáles son sus amenazas, inclusive, sus amenazas. Sus fortalezas. Escuchen bien. En el Perú, la democracia como sistema político se instaló después de la independencia, después del 28 de julio de 1821. Su fortaleza. Eso ha sido su fortaleza de nuestro país. 28 de julio de 1821 se proclamó la independencia del Perú y entramos a una época democrática. ¿Sí? En la época contemporánea, en la época republicana de la historia del Perú. Y otra fortaleza
está consagrado el voto universal. Lo que les he dicho, estamos fortalecidos. ¿Por qué? Porque para elegir a nuestros alcaldes, para elegir a nuestros gobernadores, para elegir presidente de la República y congresistas, hacemos uso del sufragio universal. Es otra fortaleza. ¿Sí? También tiene sus debilidades. Históricamente lo tiene. ¿Qué pasó en el siglo XIX o a finales del siglo XIX? Se excluían a las mujeres y a los analfabetos para elegir a sus autoridades municipales, etc. Se excluían. Las mujeres y los analfabetos no pueden participar en la elección de sus autoridades. Esa es una debilidad, pues. Y en el siglo XX, profesor, Aranguren en el siglo XX, Figueroa en el siglo XX, ¿cómo se fortalece? ¿Cómo podemos detectar estas debilidades? Prácticas discriminatorias y racistas. Siglo XX. Esas son nuestras debilidades. Y aún subsisten afectando el bienestar y la dignidad de las poblaciones vulnerables, esas poblaciones que son débiles, afectan la susceptibilidad, sus sentimientos de esas personas débiles. ¡Qué barbaridad! Y por desgracia, los que tienen mayor fortaleza y bien alimentados son los que cometen estas debilidades. ¿Hacia quién o a quiénes? A los más débiles, a la población y a los indígenas que forman parte de la población también rural, urbana. Y ya sabemos nosotros de las poblaciones vulnerables, por ejemplo, el darwinismo social. El darwinismo social. Para muchos alumnos critican el darwinismo social, el racismo. Critican. ¿Se acuerdan ustedes que les hablé sobre la guerra con Chile? ¿Por qué habíamos perdido en la guerra con Chile? En la campaña marítima y en la campaña terrestre. Y analizando los antropólogos, dijeron de que los indígenas que formaban parte del ejército eran incapaces. No tenían esa capacidad para razonar, para pensar, para meditar. No tuvieron esa capacidad. Ellos hacían sus actos de presencia nada más. Entonces nos habla sobre el darwinismo social. No me confunda con el darwinismo científico, porque eso fue, digamos, una cuestión de procesos, largos procesos, ¿sí? Donde los productos naturales más débiles iban abandonando y quedándose en el camino, ya sea animales y o plantas. Darwinismo social, muy diferente al darwinismo científico. Y a las finales, los más fortalecidos, los más fuertes llegaron. Nos dicen que fue el mono y de allí proviene el hombre. Eso es el darwinismo científico. Y el darwinismo social, la guerra con Chile que habíamos perdido. Existe en la actualidad esta cuestión del racismo y la discriminación, profesor. No sé, ustedes que están siempre viendo el noticiero, están leyendo los periódicos, los diarios, están conversando y charlando. ¿Qué ha sucedido hace más o menos 15, 20 días? No ha habido un enfrentamiento entre una congresista y el otro saliente del poder ejecutivo, el señor Ceballos, ¿sí? Eso viene a ser una especie, digamos, de discriminación. Ya pues, que se vaya a Bolivia, pues,
¿Qué cosa va a hacer en la Organización de los Estados Americanos? Que se vaya a Bolivia. Indígenas, prácticamente nos ha dicho a nosotros, a los peruanos, refiriéndose a esa situación de Bolivia, porque en Bolivia reina el indigenismo, en México reina el indigenismo, en el Perú reina el indigenismo, y no me van a decir que no. Por supuesto, somos países indígenas. Oportunidades. Ya hemos visto las debilidades, las fortalezas. Las debilidades ya lo hemos visto desde el siglo XIX hasta este siglo. Que ha sucedido ese hecho hace 15, 20 días nada más. Y está en comentarios. Y todavía siguen saliendo en los periódicos. Ahorita. Esto viene a ser, digamos, el FODA. Faltan sus oportunidades. ¿Y cómo? ¿Cuáles son esas oportunidades, profesor? Atacar a estas debilidades, pues. Pero ¿cómo, pues, profesor? Que el Estado tiene que crear normas. El Estado tiene que crear leyes. El Estado tiene que agarrar y proteger a la mayoría de la población, construyendo consensos que se plasmen en normas legales. Eso viene a ser una gran oportunidad que favorezcan la convivencia, convivir. Las ONG, los organismos no gubernamentales, tienen que promover un cambio en los hábitos de las personas. El Ministerio de Educación también tendrá que intervenir en esta situación, pues, de repente para el próximo año. Y el maestro, el profesor, el teacher ya no solamente tiene que hacer uso de su enseñanza científica, sino también de una educación formativa, donde se tiene que poner en praxis los valores. Eso ya he escuchado, una propuesta. Promover un cambio en los hábitos de las personas, un cambio de actitud, un cambio de conducta, no indiferencial, no a esas personas débiles. Expresar sentido de la democracia como un estilo de vida, expresar el sentido de la democracia como un estilo de vida. Esos 3 puntos que he citado vendrían a ser las oportunidades. Está bien, y falta la última parte, lo que nosotros hemos hablado, las oportunidades, las debilidades y el conflicto. Las amenazas. Las amenazas. Ya de repente va a agarrar y va a salir la señora congresista o excongresista o el señor Blanca a amenazar. ¿Quiénes han dicho eso? ¿Quiénes están comentando eso? ¿Quiénes están hablando eso? Las amenazas. Porque las amenazas están fuera del Parlamento. Las amenazas están fuera del poder de Palacio de Gobierno, porque las amenazas están fuera de las instituciones. Las amenazas están, digamos, en la comunidad. Oportunidades, ya hemos visto el conflicto, ¿qué viene a ser? Porque lo que estamos hablando es sobre conflictos y convivencia. Ay, mi papá ya está peleando ya con mi mamá. ¿Por qué paran peleando? ¿Por qué paran discutiendo? ¿Por qué no dialogan, no conversan a través del diálogo, solucionan el problema? Pues el conflicto es un enfrentamiento entre 2 o más personas, entre 2 o más partes, entre 2 o más instituciones,
entre dos o más países, entre dos o más regiones, entre dos o más, digamos, sujetos, entre dos o más, digamos, pueblos, países, naciones o continentes, qué sé yo. Claro, sí. El continente africano con el continente europeo. Oye, nuestros recursos naturales se los están llevando ellos. Sí. Cualquier cantidad de españoles en África y cualquier cantidad de africanos en Europa, en Estados Unidos. Ahí lo ven ustedes, acaban de cometer accidente, digamos, a otro venezolano que vivía en Estados Unidos hace 2 días nada más. Hace 2 días nada más. ¿Y quién ordena? Seguramente, pues, el máximo jefe de Tesla. Y uno de los requisitos como para poder candidatear nuevamente y ser reelegido presidente de la República. O sea, el conflicto es un enfrentamiento entre dos partes, dos personas, dos países, dos regiones, etcétera, etcétera, etcétera. El resto ya lo agregan ustedes. Son alumnos de quinto de secundaria, pues no frieguen, hombre. Paulino, ¿qué pasa? Olivo, ¿qué pasa? Sauñé, ¿ah? Bu, ¿qué pasa? Ya pues, Alfaro, Ángeles, mi amigo Ángeles, ya pues, hijito, hay que ponerse las pilas, ¿sí? El conflicto, si no es manejado en forma adecuada, si este conflicto en forma adecuada no es manejado o manejada, desencadena en actitudes hostiles, en actitudes, en rozamientos fuertes, con una gran fortaleza, si es que no se maneja bien. En esta cuestión de Chile y Perú, la Corte Internacional de La Haya lo manejó bien, porque Chile ya estaba volviéndose a armar para fregar y tocar la puerta del Perú en los campos de batalla. Cuando las partes involucradas, o sea, los protagonistas principales de esta obra simplemente varían, se crean para buscar soluciones basadas en acuerdos, se produce la integración y el cambio. Ha habido una integración y un cambio. Felizmente ha habido un árbitro y ese árbitro ha sido de carácter internacional, la Haya. Inclusive, los dos países a través de sus representantes han podido enviar a sus delegados para que, bueno, pues vamos a la paz, vamos al armisticio y se terminó todo. ¿Ya ven? Tipos de conflictos. Existen tipos de conflictos primarios y tipos de conflictos secundarios. ¿Qué entiendes, León, por tipo de conflictos primarios? Profe, los tipos de conflictos primarios son aquellos que afectan directamente la estructura del poder de la sociedad. Directamente. Están decididos para fregar, para dañar al Estado y a la sociedad. El terrorismo, que aparece en 1980. Y secundarios, profesor, no afectan la estructura del poder, pero sí intereses diferentes, personas o colectividades, como por ejemplo, decretos legislativos firmados por Alan García el año 2009 contra las poblaciones originarias. ¿Qué pasó con los habitantes de la selva? ¿Acaso no fueron dañados porque se firmó un decreto legislativo para hacer uso de sus bienes en esa zona, de los espacios en esa zona de la selva? ¿Acaso no hubo, digamos, enfrentamientos entre el Estado y el pueblo de allá, los habitantes? Sí, han habido enfrentamientos.
A eso se llama tipos de conflictos, pero no se meten, digamos, secundarios. No afectan la estructura del poder, o sea, del Estado, del gobierno central, pero sí intereses de diferentes personas o colectividades. Los bienes de la selva, pertenece a este fulano, pertenece a esta asociación, pertenece a esto, fueron afectados. ¿Y acaso no hubo enfrentamientos durante el segundo gobierno, el gobierno de Alan García en el 2009? Claro, eso se dio. Según el escenario en el cual ocurren, los conflictos pueden ser interpersonales, enfrentamiento entre dos personas. Pueden ser grupales, enfrentamiento entre la competencia por el liderazgo, enfrentamiento que van a competir por el liderazgo. Este grupo A quiere tener su líder y hay una propuesta para agarrar y decir nombre del fulano de tal que sea su líder. ¿Y qué va a suceder? Entre ese grupo va a haber aquellos que están a favor y en contra de ese fulano que ha sido propuesto para liderar a este grupo, a esta comunidad, a esta asociación, que son grupales, y sociales por motivos raciales. Existen enfrentamientos de carácter social por motivos de racismo, de raciales. Si no, ¿qué está pasando en Estados Unidos? Por motivos étnicos, las famosas etnias, intercambio de culturas, de costumbres, de tradiciones. Y religiosos, por supuesto que también existen de carácter religioso los enfrentamientos o conflictos. Claro, entre los católicos, los protestantes, los ortodoxos, los presbíteros, etcétera, etcétera, etcétera. Y no me van a decir que no. Nacionales, existen enfrentamientos de carácter nacional. Se presentan al interior del país sectores llamados contra el Estado por cuestiones sociales. Toma una decisión en el Estado, se organizan y empiezan a reclamar. Por cuestiones religiosas, de igual manera. Por cuestiones económicos, políticos. O por la lucha entre sectores de la población civil con intereses e ideologías opuestas. Siempre existe eso a nivel nacional. Sin ir muy lejos, ¿acaso no hay un enfrentamiento casi siempre entre los límites de Miraflores y San Isidro? Eso lo recuerdo. ¿Acaso no hay un enfrentamiento aquí en esta zona entre Huacho y Barranca por cuestiones limítrofes? Y de repente va a agarrar y Huacho va a tener que ganar y administrar la cultura de acá. De repente, esta cultura que no está aprovechando para agarrar, organizar y aperturar para que se convierta en un gran turismo Barranca. No sé. Internacionales son las que se presentan entre diferentes estados. Quienes participan en ello deben operar bajo convenios internacionales. Ejemplo, Organización de Estados Americanos. Ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas, que tiene una estructura en donde cualquier problema en este aspecto de carácter internacional se puede aperturar, ir a solicitar los servicios de algunos de los organismos estatales, ya sea de la Organización de las Naciones Unidas o ya sea de la Organización de Estados Americanos. Repito, en el caso de Perú y Chile, justamente ha sido, digamos, un enfrentamiento de carácter internacional y que lo ha resuelto la Corte Internacional de La Haya.
¿Por qué creen ustedes de cuando hay un juicio aquí en Barranca o en Lima o en otro lugar del país, ha perdido el juicio acá? Y dicen, yo me voy a la corte para reclamar. ¿Y la corte qué hace? El ente encargado, ¿qué hace? Agarra y empieza a orientar, empieza a aconsejar, empieza a decirles, bueno, ustedes tienen que actuar de esta forma, de esta manera. Los orienta, pues, los aconseja, pues. ¿Sí? Entonces, eso viene a ser lo que estamos hablando nosotros sobre el escenario de carácter internacional. Por ejemplo, Venezuela con Cuba, ¿acaso no son primos hermanos? Y Rusia viene a ser papá. Y esta familia va a agarrar y se va a ir contra Estados Unidos. ¿Sí? Porque son los contrarios. Otro sistema político, otro sistema económico y otra forma de sociedad y comunidad. ¿Sí? Muchas gracias, mis queridos alumnos. Les voy a dejar tan solamente una preguntita, pero con sus desagregados. ¿Ya? Los que me están cumpliendo no me fallen, ¿eh? No me fallen. Me hacen quedar mal conmigo mismo. No me fallen. Ojalá que contagien al resto de sus compañeros. Investiguen, o sea, por teléfono, te llamas tú, o por celular, el otro, 2, 3, forman un grupito de 3, 4, y luego investigan, y luego la respuesta lo suben. ¿Está bien? Lo suben. Con el nombre de los grupos, de los integrantes del grupo. Investiguen sobre la labor de las organizaciones no gubernamentales. Estas organizaciones no gubernamentales existen o no existen en nuestro país. Investiguen a ver, indaguen a ver Landecho, indaguen a ver Saune, indaguen a ver Alfaro, formen su grupito, ¿ya? Investiguen sobre la labor de las ONG, que significa organismos no gubernamentales, que existen en su localidad. Pueden guiarse por las siguientes preguntas. Ustedes agarran y preguntan a los representantes de esos organismos no gubernamentales. ¿Cuántas y cuáles son las ONG que trabajan en la zona de Barranca, Patimilca, en la zona de Paramonga, Puerto Supe y Superpueblo? ¿Existen o no existen las ONG? ¿Y cuántas son? ¿De qué manera involucran a la población en sus proyectos? Esa viene la pregunta que estamos derivando de este trabajo de investigación. Para que pregunten ustedes, pues, ¿a qué ámbitos de acción se dedican las ONG? ¿De qué manera involucran a la población en sus proyectos? Porque ellos trabajan en base a proyectos. Es un organismo de carácter internacional, pero no gozan sueldos del Estado, nada. Sabrán ellos cómo se la financian, pero es a nivel mundial, a nivel internacional, las ONG, organismos no gubernamentales. Y le van a hacer esas preguntas que les estoy diciendo. ¿Qué beneficios ha obtenido la población a partir de su labor? En este caso, la provincia de Barranca. ¿Qué beneficios ha obtenido de parte de las ONG? ¿Están claros? Formen su grupito, formen y por internet y por celulares, etcétera, etcétera. Agarran, de repente, tú vas a hacer esta pregunta, averigua
al otro compañero, tú vas a hacer a esta otra pregunta, etcétera, etcétera, etcétera. Ya trabajan en grupo, pues, y lo suben con un pequeño informe del trabajo que han hecho. ¿Está claro? Muy bien, mis queridos amigos. Ahí nos quedamos y suerte, por favor. Hay que cuidarse, no salir de casa. ¿Sí? No vayan a decir, no, yo soy adolescente, no pasa nada y se van a una fiesta. No, a ti no te pasa nada, pero pasa en la familia. Ojo con eso. Chao. Gracias.